A ver, todos hemos visto una sutura alguna vez, ¿no? Y pues a simple vista parece solo un hilito, algo para cerrar una herida y ya. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué hay detrás de esa puntada? Bueno, hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a desentrañar ese hilo, porque créanme, adentro hay todo un universo de ciencia, de ingeniería y de decisiones médicas que son absolutamente cruciales para que el cuerpo sane como debe. Y justo esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué es realmente el hilo que cierra una herida? Parece algo súper básico, pero la respuesta, nos lleva a un lugar fascinante, porque hay que dejar algo bien claro desde el principio. No, no es un hilo cualquiera, para nada. Es un dispositivo médico, y está diseñado con una precisión de verdad asombrosa, para una misión vital. Ok, si nos ponemos técnicos, esta es la definición. Una sutura es un material que ayuda a la cicatrización, pero para entenderlo mejor, a mí me gusta pensar en ella como un andamio temporal. ¿Cuál es su chamba? Pues mantener los bordes de la herida bien juntitos, dándole al cuerpo el apoyo que necesita para hacer su magia y repararse. Y ojo, hay algo aquí que es clave. Reduce la tensión. Al quitarle esa tensión a los bordes de la herida, las células tienen chance de trabajar tranquilas, de reconstruir el tejido de una forma mucho más ordenada, mucho más fuerte. Ahora, aunque hoy nos vamos a clavar en los hilos, lo que se conoce como sutura cruenta, es súper importante saber que no es la única forma de cerrar una herida. No, para nada. Los cirujanos tienen otras herramientas. Por ejemplo, están las grapas, que son como una sutura mecánica, o incluso pegamentos, adhesivos especiales, lo que se llama sutura seca. Cada una tiene su momento y su lugar, claro, pero la verdad es que el hilo sigue siendo el rey. Es la herramienta más versátil y pues la más fundamental de todas. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque obviamente no se puede usar cualquier hilo de la mercancía, para nada. Crear la sutura ideal, miren, es un reto de ingeniería gigantesco. Los cirujanos, y con toda razón, tienen una lista de deseos súper exigente para lo que sería el hilo perfecto. Y vean nomás esta lista. Es la definición de un reto de ingeniería. A un simple hilo se le pide, que sea mega fuerte, pero al mismo tiempo suave y fácil de manejar. Que los nudos que se hagan con él no se vayan a zafar por nada del mundo. Que el cuerpo ni lo sienta, o sea, que no cause ninguna reacción. Que no sea tóxico, que no dé alergias, que sea fácil de esterilizar, que las bacterias no puedan crecer en él. Y esta es mi parte favorita, que dure exactamente el tiempo necesario para que la herida sane. Ni un día más, ni un día menos. Y por si fuera poco, que sea barato. O sea, es básicamente pedirle la perfección a un pedacito de material. Pero, y aquí viene el gran pero. Llegamos al punto clave de todo esto. La sutura perfecta, así como la describimos, simple y sencillamente no existe. ¿Y por qué? La razón es súper simple, pero es fundamental. No importa qué tan avanzado, qué tan increíble sea el material, para nuestro cuerpo siempre va a ser un objeto extraño, un invasor. Y como tal, siempre va a provocar una reacción en el tejido. Por eso, el verdadero reto para la ciencia de materiales no es buscar la perfección, sino crear suturas que sean lo más biocompatibles posible. El objetivo es minimizar esa reacción, hacerla casi imperceptible. Ok, entonces como la perfección no es una opción, hay que tomar decisiones. Y la primera, la más grande, la decisión fundamental que un cirujano tiene que tomar sobre una sutura, se resume en una sola pregunta. ¿Necesitamos que este hilo se deshaga solito con el tiempo o que se quede ahí para siempre? Y aquí tenemos la gran división. Por un lado, las absorbibles. Siguiendo con la analogía, son esos andamios que una vez que el edificio está firme, se autodestruyen y desaparecen. El mismo cuerpo se encarga de descomponerlas, ya sea con sus propias enzimas o simplemente con el agua que tenemos dentro. Y por el otro lado, las no absorbibles. Estas son permanentes. O se tienen que quitar a mano después, como cuando nos quitan los puntos de la piel, o se quedan adentro del cuerpo para toda la vida. Pensemos, por ejemplo, en una cirugía de corazón, donde se necesita un soporte que dure para siempre. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de las absorbibles. Nombres como Catgut, Dexon, Vicryl, PDS. Estos son el pan de cada día en un quirófano. Y si se fijan, muchos son nombres comerciales, como Vicryl o Monocril. La mayoría de estos son materiales sintéticos súper modernos. Y su gran ventaja, su genialidad, es que están diseñados para disolverse a un ritmo que es increíblemente predecible. Es pura ciencia de materiales en acción, una maravilla de la química. Ahora vámonos al equipo de las no absorbibles, las que se quedan. Aquí encontramos de todo, desde clásicos que llevan décadas usándose como el nylon o la seda, hasta verdaderos titanes de la ingeniería de materiales. Por ejemplo, el prolene, que es un polipropileno de grado médico súper puro y resistente. Incluso se usa acero inoxidable, hilos de acero, tal cual, para situaciones donde se necesita una fuerza y una resistencia brutales. Muy bien, ya tenemos la primera gran división, absorbibles y no absorbibles. Pero la cosa no para ahí.
hay más capas de complejidad. Ahora vamos a ver de qué están hechas y, súper importante, cómo están construidas. A ver, el origen del material. Esta es otra forma de clasificarlas. Por un lado tenemos las naturales, de origen animal, como el catgut, que viene del colágeno o la seda, vegetal, como el lino o el algodón, o hasta mineral, como el acero. Y por otro lado, las sintéticas, que son polímeros creados de cero en un laboratorio, como el nylon o el vicril. Hoy en día, la balanza se inclina muchísimo hacia las sintéticas. La razón es bastante lógica. Como se fabrican en un ambiente controlado, sus propiedades son súper consistentes y puras. Y eso se traduce en dos cosas importantísimas. Una, absorción mucho más predecible. Y lo más crucial, que el cuerpo las tolera mucho mejor. Provocan menos reacción. Y aquí viene otra decisión súper importante que tiene que tomar el cirujano: la estructura. ¿Usamos un hilo de una sola hebra o un monofilamento? ¿O uno hecho de muchas hebras chiquitas trenzadas como una cuerda, o sea, un multifilamento? Cada uno tiene lo suyo. El monofilamento es liso, así que se desliza por el tejido como un cuchillo caliente en mantequilla, causa menos trauma, y además, como no tiene recovecos, es más difícil que se escondan ahí las bacterias. Pero el multifilamento es mucho más flexible, más manejable, y los nudos quedan más firmes. Es un eterno juego de pros y contras. Menos trauma o nudos más seguros, depende de la situación. Ok, ya vimos toda la teoría: absorbibles, no absorbibles, naturales, sintéticas, mono y multifilamento. Ahora vamos a bajar todo esto al mundo real. Vamos a echarle un ojo al perfil de 4 suturas súper comunes para que todo esto quede más claro. Empecemos con un clásico, una sutura histórica, el catgut. Y aquí un dato curioso que hay que aclarar de una vez. A pesar del nombre, que suena a tripa de gato, no tiene absolutamente nada que ver con los gatos. En realidad es colágeno purificado que viene de los intestinos de otros mamíferos, como ovejas o vacas. Al ser un material natural, tiene sus detalles. Su absorción puede ser un poco irregular, y el cuerpo tiende a reaccionar más contra él que contra las sintéticas. Por eso su uso ha bajado mucho. Pero ojo, fue una pieza clave en la historia de la cirugía. La versión crómica que ven ahí se trata con sales de cromo para que aguante un poco más antes de deshacerse. Ahora pasemos a un caballo de batalla de la cirugía moderna, el Vicryl, o poliglactina 910. Esta es sintética, absorbible y multifilamento, o sea, trenzada. ¿Y dónde está su genialidad? En cómo se absorbe. Lo hace por un proceso llamado hidrólisis. Suena complicado, pero es súper simple. Básicamente, se deshace de forma controlada al reaccionar con el agua del cuerpo. Y esto la hace increíblemente predecible. El cirujano sabe casi al día exacto cuánto tiempo va a mantener la fuerza y cuándo va a desaparecer por completo. Esa confianza es lo que le ha convertido en una de las suturas más usadas y versátiles del planeta. Hablemos ahora de la seda. Si hay una sutura que se considera el estándar de oro por cómo se maneja, es esta. Es natural, multifilamento y se clasifica como no absorbible, aunque hay un detalle. Con el tiempo, como al año, sí pierde casi toda su fuerza. A los cirujanos les encanta por su tacto. Dicen que se siente increíble en las manos, es suave, flexible, y los nudos que se hacen con ellas son legendarios por lo seguros que son. Es un material con una historia larguísima en la medicina. Y por último, veamos el prolene, o polipropileno. Esta es sintética, monofilamento y no absorbible. El prolene es el material al que se recurre cuando se necesita dos cosas: fuerza que dure para siempre y la mínima reacción posible del cuerpo. Es extremadamente inerte. Y como es un monofilamento súper liso, es el rey en cirugía vascular. Se desliza por las paredes de las arterias y venas sin lastimarlas. Este material no se degrada, se queda ahí encapsulado por el tejido, haciendo su trabajo indefinidamente. Bien, ya cubrimos de qué está hecho el hilo, si se absorbe o no y si es de una hebra o trenzado. Pero para tener el rompecabezas completo, nos falta una pieza. Una pieza final y absolutamente crítica que el cirujano elige para cada puntada: el grosor del hilo, lo que técnicamente se conoce como su calibre. Y la variedad de grosores es de no creerse. La escala va desde un calibre 5, que es prácticamente un cordón, grueso, súper fuerte, tanto que se usa para volver a unir el esternón después de una cirugía de corazón abierto. Y de ahí nos vamos al otro extremo, hasta un 12-0. A ver, el sistema de los ceros puede ser un poco confuso al principio, pero la regla es fácil. Entre más ceros tenga el número, más delgado es el hilo. ¿Y qué tan delgado es un 12-0? Es un hilo tan pero tan fino que apenas se ve. Es más delgado que un cabello. Se necesita un microscopio para poder usarlo y se ocupa en microcirugía para reparar nervios o vasitos sanguíneos diminutos. Es la máxima expresión de la delicadeza. Y con esto, pues volvemos al punto de partida. Aquello que parecía un simple hilito es en realidad una herramienta médica increíblemente compleja.
natural o sintética, absorbible o permanente, de una hebra o trenzada, ahora sabemos que detrás de cada puntada hay toda una serie de decisiones muy bien pensadas. Así que la próxima vez que alguien vea una sutura, quizá recuerde todo esto, que no es solo un hilo, sino una verdadera proeza de la ciencia de materiales, algo que a veces damos por hecho, pero que es absolutamente fundamental para que la medicina moderna pueda curarnos.